Respetable público, desde México hasta el cuadrilátero multiversal, sean bienvenidos a Espíritu del Ring con Creed Spirit, el cuadrilátero multiinformativo donde la lucha se expresa sin límite de tiempo. ¡Comenzamos! Bienvenidos al episodio número 62 de Espíritu del Ring. Un saludo a Andrés, un saludo a Ángel, un saludo a Axel. La AAA. Ustedes siempre están al tiro con este podcast y se los agradezco muchísimo. El día de hoy vamos a hablar, como ya vieron en los títulos y en las miniaturas, de Worlds Collide. Vamos a hablar de Fuerza Guerrera. Y si sale algún otro temita, bueno, lo desarrollaré. Empecemos el día de hoy hablando de Worlds Collide, que sucede apenas dentro de unas horas, menos de 72 horas yo creo, bueno, unas 72 horas en relación a este podcast. Nos emociona porque es el regreso de AAA a Estados Unidos en este año, es la segunda ocasión en la que se crea un evento de este calibre y por tanto algunos le estamos llamando Worlds Collide 2. Algunos dicen que es Worlds Collide 3 porque consideran el de los 90 el primero. Yo difiero en el sentido de que el de los 90, que incluye a Latin Lover y a todos ellos, no es el único Worlds Collide que ha hecho WWE. Hay Worlds Collide que incluyen a WWE, NXT UK, hay Worlds Collide que incluyen a otras, digamos, marcas de WWE. Entonces, si te soy completamente honesto, a mí no me suena decirle Worlds Collide 3 por una estadística que interpretan algunas personas. En todo caso, sería el número 2 de este año. Vamos a hablar del segundo Worlds Collide de 2025 a partir de que WWE compra a la AAA. Un programa que, si me permiten decirlo, es el más lindo que nos han presentado hasta el momento en esta colaboración. Digo, ¿cuánto tiempo llevamos aquí? ¿Desde abril? En abril comienza la compra de AAA por parte de WWE. Digo, aquí en el podcast hemos analizado todo hasta el cansancio relacionado a esa compra. En un principio creíamos que no era una compra, creíamos que más bien correspondía a una colaboración, pero después, bueno, se terminó por confirmar la compra. En ese sentido, hemos tenido un primer Worlds Collide, un par de Juan de la Barrera que estuvieron bastante bien, también shows en Monterrey, Verano de Escándalo que me gustó muchísimo, Triple Manía que me gustó muy poco, y ahora tenemos un nuevo Worlds Collide que sí nos presenta circunstancias diferentes. Mira, para cuando estoy grabando este podcast ya sucedió la función del domingo en Monterrey. Esa función establecía algunas luchas titulares que ya están completamente spoileadas desde el viernes, porque WWE piensa que, independientemente a que todo el demás mundo no esté atenta a lo que pasa en AAA, los mexicanos sí estamos, y piensa que no, piensa que nos hacemos güeyes y que ese tipo de cosas no nos importan, pero ver que una lucha, por ejemplo, de hijo de Dr. Wagner Jr. en contra del Mesías iba a tener poco o nada de sentido, porque ya teníamos una lucha por el mismo título en Worlds Collide 5 o 6 días después, pues eso es algo que se nos presentó. Lo mismo con el título en parejas. Básicamente el evento del domingo, el cual no he visto, solamente conozco los detalles, pues no adelantó mucha más información más que ser un relleno dentro del producto. Y está bien porque tienen que cumplir con unos contratos, tienen que cumplir con unas fechas. Y el siguiente evento interesante sería el del 27, del cual aún no tenemos ninguna lucha anunciada y creo que es por el mismo Worlds Collide. A partir del Worlds Collide yo creo que nos empezarán a anunciar algún detallito. El domingo, el hijo del Tirantes pues rompió con el ojo, se hizo técnico básicamente. Yo creo que esto en el entendido de que WWE no sirve mucho la estadística del árbitro rudo, pero quieren seguir teniendo los servicios del Tirantes por ser icónico dentro de la estructura de AAA. Por tanto, pasará a ser un referee más, ¿no? Con el mismo estilo que todos los demás referees técnicos. No me voy a quejar, he visto también la desaparición de Piero el Internacional y el Suavecito sí lo veo mucho más involucrado en el producto de AAA. Vimos al grande americano reconocer al fiscal como gladiador, lo cual es interesante porque no estoy entendiendo mucho si al grande americano lo van a convertir en un luchador técnico. Y vimos
pues las victorias por parte de algunos luchadores que ya sabíamos que al final del día iban a continuar con esta tendencia. Por ahí se rumoró una lesión por parte de Octagon Junior que lo dejaba fuera del kayfabe. Ya lo confirmaron dentro, pues no digamos que de temas oficiales, sino más bien de circunstancias completamente oficiosas, que el señor, el buen señor Octagon Junior no está lesionado. Y esto lo dijo su doctor de cabecera, pues, el doctor Odiseo, a quien le mando un saludo porque pues interactuamos un poco por ahí en TikTok. Pues él es el doctor de cabecera de Octagon Junior, lo revisó, lo checó y está bien para trabajar este viernes. Y la verdad es que muy bien por el bueno de Octagon Junior. Entonces, esos fueron los elementos más importantes de la función del domingo en Monterrey. Yo creo que sí van a ser valiosos en algún punto, pero mientras no tengamos retransmitida esa función, pues no hay mucho que decir. A partir de ahora, pues yo creo que cada que salgan las funciones podremos hacer una cobertura, pero técnicamente esta función que viene, la de Worlds Collide, es la primera después de la triple manía dentro del canon de la propia triple A. Va a haber que esperar porque nos empiecen a contar las historias de manera un poquito más continua, porque hasta el momento pues seguimos un poco perdidos con las historias. Eso ya pasaba, obviamente, ya pasaba, pero bueno, ahora lo estamos teniendo dentro de una empresa que ya debería darle más estructura a todo lo que tienen por medio, ¿no? Vuelvo. En YouTube, por ejemplo, tenemos la triple manía y lo siguiente que tenemos es la función del Juan de la Barrera de julio, es decir, una antes de la triple manía. Y luego una de San Luis Potosí también en julio, la que fue después de Verano de Escándalo. Entonces estamos totalmente descontrolados con las fechas. Habrá que ver cuándo ponen orden en ese sentido. Hablemos ahora sí del cartel, que es un cartel que seguramente tú ya conoces, pero vamos a hacer nuestra pequeña revisión convencional que solemos hacer para estos eventos. Y empecemos de las luchas que más nos llaman la atención hasta las que menos nos llaman la atención, pues básicamente porque no voy a hablar mucho de las que no tienen demasiada importancia para mí desde mi punto de vista, obviamente. Entonces, a mí la lucha que más me gustó en este anuncio, bien curioso, fue la de relevos atómicos, que aquí, bueno, es presentada como 8-Man Showcase. Yo creo que al final del día son unos relevos atómicos de locura prácticamente, sin luchadoras y sin exóticos, pero respetando un poquito la estructura que el propio Antonio Peña le dio alguna vez a su producto. Y sí creo que sea de esa manera, porque al final de cuentas yo creo que WWE está intentando respetar pues la historia por defecto que tiene AAA, que es bastante, y darle un sentido nuevo a los elementos que fueron importantes. Ya hemos notado cómo está completamente desaparecido el tema de las luchas intergénero más allá de los campeonatos mixtos. Ya vimos cómo está desaparecido completamente el tema de los exóticos, triste. Pero bueno, esta lucha que en todo caso es unos relevos atómicos de toda la vida, la tendremos este viernes, donde veremos enfrentarse a Lince Dorado, quien no está en su mejor momento como luchador. Hay que verlo solamente, ¿no? Hay que ponerle atención a su lucha libre, pero bueno, se le respeta por todo el trabajo que ha hecho como latino. A los LWO, Cruz del Toro y el que no es latino, Joaquín Wild, y a Mini Abismo Negro, el cual es una sorpresota, pero bueno, ya andaba trabajando en Estados Unidos y es como recuperar un personaje clásico a la memoria de esta triple A. Y creo que la combinación es perfecta porque del otro lado tenemos a Mascarita Dorada. Bueno, Mascarita Sagrada, Mascarita Plateada, como le quieran llamar, al Torito. En su regreso a WWE, pero ahora como luchador con el personaje de Mascarita Sagrada, uno de los personajes más importantes que tuvo en su carrera. Y
digamos que es el gran regreso de un héroe para muchos de nosotros. También en esa lucha está Niño Hamburguesa, Octagon Junior y La Parca, que es la que salió con el render de La Parca de los 90, la de WCW, es decir, el La Park. Y ya sabremos este viernes por qué pusieron ese render. Habrán querido hacer un pequeño guiño para que el público entienda que es un personaje similar o el mismo personaje. El público gringo específicamente. Recuerden que esto está hecho para el público gringo, ¿no? Que es el público que realmente le importa a WWE. Y pues al final, tener a Mascarita Sagrada creo que es un aporte enorme. Yo creo que va a hacer las delicias del espectador ver a Mascarita contra Mini Abismo Negro. También creo que puede aportar muchísimo La Parca. Me parece que es su presentación dentro del producto de WWE. Y eso pues es muy 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 lindo, porque al final del día, te guste o no te guste, pues es un personaje clásico. Y a pesar de que ya estuvo en WCW, oficialmente, hoy por hoy, va a ser la primera vez que en un producto llamado WWE esté presente. Entonces, vamos a ver qué tal lo hace este chico descendiente de una de las familias luchísticas más importantes de la historia de nuestro país. Para mí, la lucha que más estoy esperando, y seguramente va a ser el opener, pues llámenme nostálgico, pero es que a mí me gustan este tipo de espectáculos. La siguiente lucha que más me llama la atención es la que será por el campeonato latinoamericano. En ella tendremos a hijo de Dr. Wagner Jr. contra, y apostando su título, el maravilloso JD McDonagh. Yo creo que JD McDonagh poco le ponemos atención, pero es un luchadorazo. Neta, 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 es de lo mejor que tiene WWE en calidad, en ring, en telling y en selling. Yo creo que vean más a JD McDonagh. Yo sé que les caen un poco mal por formar parte de Judgment Day, pero bueno, es un personaje. Y también con esto, pues recordar que todo el Judgment Day está metidísimo en lo que respecta a AAA. Y parece que así lo va a seguir siendo. También tenemos a otro que es una maravilla, Ethan Page. Ethan Page responde más al luchístico. En esta ocasión, pues poco trabajo hubo para contar las historias de Ethan Page. Es algo que a mí me decepciona. Bueno, de Ethan Page y de cualquier combate. Yo creo que para el primer Worlds Collide hubo un intento de contar algo. Ahora simplemente se quedó en la nada absoluta. Y son únicamente 2 combates los que tienen narrativa. Eso... Bueno, sí, ¿no? Son 2 combates los únicos que tienen narrativa. A lo mucho 3. Y me parece un poco triste. Me parece un poco triste el nulo esfuerzo por contar historias después de una triple manía donde tampoco contaste historias en sus combates, simplemente promos. Bueno, pues ahora poco y menos, ¿no? Esto al final del día sí es como un Raw, como un SmackDown, como un NXT semanal, pero aquí la diferencia es que también es como un pago por evento, porque tienes puros combates titulares. Tienes uno por los campeonatos en pareja, uno por los campeonatos, por el campeonato latinoamericano, tienes uno por el megacampeonato y tienes una lucha de primer contendiente femenino. Entonces me vas a andar diciendo tú si eso pasa en todos los Raw, en todos los SmackDowns. Esto está más como un pago por evento, y considerando que también en cada evento semanal de AAA ya están metiendo luchas titulares, bueno, pues aquí cualquiera. Dicho lo cual, también tenemos a Dragon Lee, quien regresa a la órbita titular de AAA, pero en esta ocasión baja de rango porque venía del megacampeonato y ahora pasa al campeonato latinoamericano, que es como un campeonato intercontinental. No me gusta eso. Siento que la figura de Dragon Lee, si lo vas a poner por el megacampeonato en Triple Manía, pues déjalo ahí, o ponlo en otra rivalidad, o ponlo en otro lugar. Va a ser una gran lucha gracias a Dragon Lee. Y agradecemos que semana con semana tenga minutos en televisión Dragon Lee. Esta semana a lo mejor no luchó, pero salió apoyando a AJ Styles, y eso hace que brillen un poquito más nuestros ojos y a lo mejor sí nos den ese tag team que queremos de AJ Styles y Dragon Lee. Pero oye, la verdad es que aquí no veo qué tenga que hacer a nivel telling. Ethan Page te lo creo, porque Ethan Page está en un motif ahorita de contar una gran historia con su título
canadiense. Creo que está en un momentum. Entonces, por ejemplo, ganar el título latinoamericano estaría increíble en ese sentido. Creo que aportaría muchísimo. Y también siento que podría hacer que ese título latinoamericano no desaparezca para sumarse al título norteamericano de WWE. Y eso sí me daría bastante cringe. JD McDonough creo que ahí está y está muy bien. Creo que en esta lucha está reteniendo el hijo de Dr. Wagner. Y si no dije ganadores en la anterior, pues es que creo que con esos relevos que son showcases, más que nada un showcase. Pero pon tú que van a ganar los técnicos, que en este caso no sé quiénes son, porque aquí el WO está apareciendo como rudos y en Triple Manía fungieron también como rudos. Entonces, que alguien me explique en qué estamos. La otra lucha que también me llama mucho la atención y la que muchos estábamos esperando es la lucha por primer contendiente a Reina de Reinas de AAA entre Natalya y Fabi Apache. Esta lucha es la segunda con más construcción narrativa en este evento. Ay Jesús, ¿cómo es posible eso? Pero así es. Gracias a la función de NXT que tuvimos este martes, donde Fabi Apache debutó oficialmente en el producto de WWE y lo hizo de manera maravillosa en una lucha de 3 minutos. Durante el combate, y ya para terminarlo, Natalya básicamente distrae a Fabi Apache. Fabi Apache se deja influenciar por esa actuación de Natalya, pierde el combate y bueno, calientan un poquito más rumbo a su lucha. Como ya lo decía en TikTok, yo creo que esto es especialmente para recordarle al público gringo que hay algo ahí, porque aunque vieron el pago por evento de Triple Manía, probablemente no tengan muy en claro qué es lo que estaba pasando con estas luchadoras. Esto es como para aclarar las ideas. Y, una vez más, es una lucha que ya estaba establecida desde hace mucho tiempo. Precisamente creo que es en la función de San Luis, donde se dan los primeros aires de esto. Regresa Fabi Apache en Verano de Escándalo. En San Luis me parece que es donde aparece como el primer momentum de, ok, Natalya va a estar enfrentándose quizás a Fabi Apache. Sucede Triple Manía, tenemos el Triple Threat. Gana Flammer y una vez más ahora tenemos una lucha por primer contendiente, pero sobre todo tenemos una lucha que puede ser histórica porque tiene dos elementos buenísimos de la lucha libre mexicana y canadiense encontronándose. Yo creo que a nivel luchístico es lo que más espero y en este sentido considero que el público gringo se va a comportar mucho mejor que el público mexicano cuando tuvimos algo similar aquí en nuestro país. Antes de continuar, la WWE también anunció que Penta va a tener una aparición especial en nuestro show. Especulamos por ahí en el grupo de difusión, en el TikTok, qué es lo que puede llegar a suceder y creo que corresponde completamente a una intervención en relación a la lucha de New Day. Vámonos por partes. La siguiente lucha de la noche que me interesa es Pagano y Psycho Clown en una nueva defensa titular. Yo creo que ya es la segunda esta en muy poco tiempo. En esta ocasión se enfrentan a The New Day, Kofi Kingston y Xavier Woods, históricos en el Tag Team Match en Estados Unidos y en WWE. Una lucha que creo que puede ser muy difícil y muy divertida. Y que también siento que va a ser precedida por una introducción de Penta. Que Penta va a andar por ahí. Que Psycho Clown y Pagano van a retener, porque me parece lo más lógico. Y que Penta va a seguir construyendo su historia con New Day. Para mí lo que está haciendo es decirnos que no puede solo contra 3 hombres. Y es totalmente normal porque 1 contra 3 dificilísimo. Y poco a poco nos van a introducir a un elemento que creo que hace falta y ahorita no tiene lugar, que es Fénix. Esta es mi predicción más loca. Yo creo que los Lucha Brothers se establecen este viernes. Y creo que sería lo correcto, porque Penta está muy lejos de un título individual. No está mal que esté lejos. Digo, al final del día es una construcción común y corriente. Me gustaría ver mucho a los Lucha Brothers, que son el plan original que tenía WWE para estos 2 hombres. Y me gustaría mucho que sean campeones en parejas antes de que termine el año. Y que hagan que una división como Raw, que no tiene parejas establecidas, pues ahora tenga un poquito de carnita. Creo que eso es lo que podría hacer que salgan de este hoyo que tanto se les está criticando. Y si va a venir un campeonato intercontinental, porque sé que va a venir un campeonato intercontinental, pues que sea más adelante cuando las oportunidades estén disponibles para Penta o para Fénix. No hay mucho más que decir. Dicho esto, pues el combate yo creo que lo gana Pagano
y Psycho Clown. Y creo que no di predicción de Natalia contra Fabi Apache. Me encantaría que ganara Fabi Apache. Creo que sería la decisión correcta. Pero no veo a Fabi Apache mucho tiempo más en WWE, aunque debería, ¿eh? Honestamente, debería seguir mucho tiempo más en WWE. Mi victoria va para Natalia. La siguiente lucha es el hijo del vikingo contra Dominic Mysterio por el megacampeonato de AAA. Creo que hijo del vikingo va a retener en una lucha muy buena. Estoy seguro que va a ser muy buena, pero siento que va a retener. Y quizás por intervención del Grande Americano confusa. El Grande Americano curiosamente no está en este cartel de ninguna manera. Entonces yo creo que Dominic no va a ser doble campeón. Yo sé que es algo que muchos esperan. Yo sé que es algo que muchos desean. Pero a mí no me hace sentido que Dominic sea doble campeón. No me hace sentido porque de por sí le está costando prestarle atención al campeonato intercontinental sin salirse por las tangentes. ¿Cuáles son las tangentes? Su historia con Roxanne, su historia con el Grande Americano, su historia con Finn Balor, su historia con Liv Morgan. Creo que en todo ese proceso lo menos importante ha sido el campeonato intercontinental. Si están queriendo hacer lo que todos creemos que quieren hacer, que es un tag team entre el Grande Americano y Dominic, que creo que quedaría increíble, ¿por qué no los pones en la división en parejas? Ahí está el Judgment Day, ahí está el New Day, los War Riders, y si sucede el otro que les decía que era Penta y Phoenix Lucha Brothers, creo que ya tienes una división en parejas en Raw que te estaba costando mucho generar y fácil puedes llevarlos al siguiente nivel. Habrá que ver qué onda con ese tema. Finalmente la lucha que menos me interesa, y es porque sigo muy enojado por la triple manía, Finn Balor y Roxanne Pérez, gran tag team en parejas mixtas, contra Lola Vice y Mister Iguana. Se me pasó mencionarles que a pesar de que retuvo sus títulos Mister Iguana junto con la Hiedra esta semana, la Hiedra se fue enojada, Lola Vice se le acercó, yo voy a estar aquí para ti, etc. Siguen contando la historia, un romance, un triángulo amoroso. Creo que va a salir otra vez el demonito. A mí lo que no me gusta es la posición de Finn Balor aquí. Creo que ya debe estar más arriba. Creo que necesitamos pasar al siguiente nivel. No creo que se pelee con Dominic, pero sí percibo que se está alargando mucho este tema con Mister Iguana y Finn Balor. Y al final del día, Mister Iguana ni va a avanzar con esta historia con Finn Balor, ni Finn Balor va a avanzar. Entonces, a mi gusto, esto debería ser como lo que ponga la cereza sobre el pastel, lo que ya rompa filas a donde los tenga que romper, me imagino que del lado de Mister Iguana, y podamos pasar a la siguiente historia. Lo que más me emociona de este show es verlo en directo, venirlo a platicar con ustedes a momento, y por otro lado, poder ya establecer lo que viene para el Juan de la Barrera aquí en Ciudad de México y esperar que sea una función buenarda. ¿Ustedes qué opinan de todo esto? Por lo mientras, nos vamos al siguiente bloque de este programa donde vamos a hablar de Fuerza Guerrera y su última caída. No te vayas, aún no ha comenzado la cuenta. Estás escuchando Espíritu del Ring, donde la noticia y la opinión de la lucha libre se siente presente. Prepara tu mejor llave de escucha activa, que ya continuamos. El señor Fuerza Guerrera está a tan solo días de dejar de ser un luchador activo, un luchador con una licencia profesional, y tiene uno de los retiros, yo creo, más sencillos que hemos visto en los últimos años, pero a mi gusto está funcionando muy bien. Digo, al final del día, Fuerza Guerrera sí es un luchador histórico, es muy representativo para el barrio en Ciudad de México, y hoy está diciendo adiós en cada plaza a la que va, aunque lo está haciendo de una manera mucho más comprimida que, por ejemplo, el Vampiro Canadiense o el Santo, que es notoria la extensión de su fecha de retiro. De hecho, ni siquiera es clara en ocasiones. Con Fuerza Guerrera sí lo es, y creo que eso le ha servido muchísimo, porque desde que anunció que iba a haber un evento especial, su evento de retiro, yo fui a la conferencia de prensa, creo que en mayo, imagínate, me parece que fue en mayo.
y nos dio el cartel, que ya tenemos oficialmente completo a tan solo días. Creo que se ha construido sobre la imagen de Fuerza Guerrera, pues, una confianza sobre ese retiro. El que no lo hiciera claramente decepcionaría a muchos y es lo que les enoja a muchos otros que no están de acuerdo con esta parte del retiro de Fuerza Guerrera, y los entiendo, porque anteriormente había anunciado un retiro silencioso de una u otra manera. No tengo yo evidencia faciente de que haya un video donde Fuerza Guerrera diga yo estoy retirado. Aunque sí recuerdo alguna entrevista en pandemia donde no estaba físicamente de la mejor manera posible el señor y mencionó el hecho de quizás estar ya fuera históricamente del cuadrilátero. La carrera de Fuerza Guerrera es demasiado extensa y el día de hoy no es un episodio para hablar de ello, aunque yo creo que tiene que suceder antes de que termine este mes de septiembre aquí en el podcast. Pero sí es una carrera que volteas a ver a todos lados y en todos lados estuvo. Volteas y estuvo en el Consejo Mundial, dando combates contra gente como Fuerza Guerrera, perdón, como Negro Casas. Estuvo en AAA cuando inició la AAA y cuando empezó a formarse como una empresa histórica, en la comisión, en las independientes. Es además padre de Juventud Guerrera, un luchador que yo creo marcó una generación, independientemente de sus demás decisiones. Y es un rudazo que tú lo escuchas en cualquier entrevista y te puede llegar a caer mal. Porque él sabe que su oficio es ser un luchador rudo, dentro y fuera del ring. Por eso es que hay ocasiones en las que las cosas que dicen tienen que ser tomadas con pinzas y entenderlas muchas veces sí por la edad, pero también por el personaje que ha usado toda su vida, un personaje rudo. Hace unos años estuvo involucrado en Consejo Mundial de Lucha Libre, estuvo formando parte de la empresa mexicana unos 2 añitos, unos 3 añitos más o menos, trabajando cada determinado tiempo en rivalidad con Atlantis, una rivalidad con Atlantis que esperábamos llegara a máscara contra máscara y que de hecho eso era como lo que se había especulado. Entendemos que Fuerza Guerrera y Consejo tenían un convenio que yo no he visto tampoco, pero es una especulación por parte del público para un máscara contra máscara que hubiera sido histórico, sin lugar a dudas. Y después, bueno, retirarse Fuerza Guerrera dentro de las filas del Consejo. Entiendo también que eso no es necesariamente algo que le iba a beneficiar al 100% al señor Fuerza Guerrera. Y entiendo también que hay otras necesidades, como quedarte con tu máscara y que seas un luchador que nunca la perdió. Él en su conferencia de prensa lo dice y creo que ya lo ha reiterado. Yo no voy a perder mi máscara porque, citando a un gran poeta, esta máscara no les corresponde. Y entonces su retiro viene sin una lucha de apuestas. Y la verdad se siente bien. Se siente bien que se vaya con la máscara del señor. Porque al final del día también es una máscara icónica, llamativa. Y quedará para la historia de que no la perdió. A mí eso personalmente me gusta y me emociona. También en este trayecto en Consejo Mundial, en estos últimos años, pues se volvió a encontrar con su gran rival, Octagón. Pero ni Octagón ni Fuerza Guerrera supieron aprovechar este último round como para llegar a esa lucha de apuestas tan hablada en otros lados. Ahora sí, llega el final de la carrera de Fuerza Guerrera. Y ha empezado a aparecer en diferentes plazas. Incluso ha aparecido en Estados Unidos. Ha ido a dar alguna función a Estados Unidos. Y nada más esta última semana tuvo 2 funciones de despedida en 2 plazas importantes. Estamos hablando de la plaza de Tijuana, uno de los lugares con más lucha libre que hay en México, si no es el que más. O sea, yo sé que la capital siempre va a ser la capital y es el lugar que yo amo porque aquí es donde más he visto yo lucha libre. Pero yo creo que en Tijuana está la carne real de la lucha libre.
Definitivamente, no tengo dudas, porque entre que haya luchadores extranjeros que pueden venirse a desarrollar o a practicar acá, como los mexicanos pueden ir a hacerlo allá, es una locura, simple y sencillamente. Pues se fue a retirar en la última función de The Clash. The Crash, perdón, dije Clash. The Crash. Una función que está bastante buena, construyendo rumbo a su aniversario en noviembre. Un saludo a Pepe, que me recordó que The Crash se transmitía en directo. Y es que muchas veces a mí se me va por completo que hay eventos de lucha libre sucediendo al mismo tiempo, ¿no? Este viernes pasado fue una locura. Tuvimos SmackDown, tuvimos Viernes Espectacular y tuvimos The Crash y prácticamente todos al mismo tiempo. Digo SmackDown no, pero si hubiera estado en otro horario como antes, hubiera chocado sí o sí. Y en esa función de The Crash, además de tener, por ejemplo, la participación de Carlito, ex WWE, de hijo de Dr. Wagner Jr., que ya es un WWE, y de muchos otros luchadores que están construyendo su historia rumbo a este aniversario de The Crash y que me emociona bastante y que yo creo que a partir del mes que viene vamos a empezar a revisar todo lo que se ha construido en relación a ese evento, pues tenemos la última lucha de Fuerza Guerrera en The Crash en Tijuana. Aparte, digo, no. Puedes todavía llevar al bueno de Fuerza Guerrera a Tijuana en alguna otra plaza. Creo que no hay duda de eso. Pero The Crash hoy por hoy pues es la plaza importante, ¿no? En esa lucha se encontró junto con Supernova, que traía un equipo muy lindo, inspirado completamente en Fuerza Guerrera, ya a Tonalí, a Príncipe Tonalí, contra Bestia 666, Hijo de Rey Misterio y Halloween, es decir, la nueva familia de Tijuana, o la familia de Tijuana nueva generación. Es una lucha que está bastante bien, obviamente la levantan los jóvenes, pero Fuerza Guerrera tiene mucho que hacer ahí. La verdad tiene sus momentitos, yo ya lo había mencionado el año pasado, vi un mano a mano de Fuerza Guerrera contra Negro Casas en Lucha Libre Elite y me pareció un mano a mano muy bueno, porque creo que ambos luchadores tienen una valía tradicional que es muy difícil ya encontrar en otro lugar, ¿me entiendes? Y por más de que no sea Will Ospreay contra Kenny Omega, hay algo de magia. Y para mí fue muy disfrutable ver esa lucha. Y aquí lo mismo, porque Fuerza Guerrera, si bien no es el más fuerte, no es el más grande, no es el más en ninguno de estas circunstancias, sí es el más experimentado, sí es el que tiene más historia, sí es el que conoce más el negocio y es disfrutable verlo compartir con diversos jóvenes en distintas plazas. Y mientras el viernes estaba en Tijuana, el domingo se vino a Naucalpan también a despedirse. Fíjate que yo tenía muchas ganas de ir a esta función de Naucalpan. En ella se unió a DMT Azul y a Hijo del Pirata Morgan en contra de Blue Demon Jr., Tinieblas tercera generación y Hellboy, dando un poquito de preámbulo rumbo a su función de despedida este 28 de septiembre. Ahorita obviamente vamos a hablar de ella, pero llegando a, vuelvo a las plazas más importantes del país, diciendo adiós, llenando, porque bueno, a ver, igual y la función de The Crash no estuvo full como las últimas ocasiones con Blue Demon o el Hijo del Santo, no pasa nada. Igual hubo gente, no Calpan hubo gente, y su función en Ciudad de México, cómo nos encantaría que llenara, la verdad, cómo nos encantaría que pudiera llenar sin necesidad de nada más. Yo, independientemente a quizás estar formando parte del proceso de prensa, de dar publicidad a un evento, que tampoco es como que sea así directo, ¿eh? O sea, yo lo estoy haciendo como parte del proyecto, pero no necesariamente estoy siendo acreditado. Digo, fui acreditado a la conferencia de prensa, no sé nada acerca del evento, yo ya compré mis boletos, eso es la diferencia, ¿no? Pero nos gustaría mucho que sí se lograra, porque al final del día creo que el establishment de Fuerza Guerrera fue bien chingón cuando lo planteó. No solamente una última función, sin estarle dando vueltas al asunto, sino que además, esa última función
iba a incluir precios populares. Y eso es algo que no ves en ningún lugar. Hoy por hoy, el asiento en primera fila para una función de Fuerza Guerrera estaba en 3,000 varos. 3,000 varos fueron lo que yo pagué prácticamente, no pagué tanto, pero muy cerca de esa cifra para mi asiento en WWE, y no estuve ni cerca del ringside, ¿me entienden? Y son cosas que dices, sí, güey, está chingón porque todos estos luchadores se merecen estar en la Arena Ciudad de México, ser protagonistas y llenarla. Y ojalá la llenemos. Yo te invito, si aún no has comprado tu boleto, hoy es miércoles todavía si estás escuchando el podcast en este momento, pero te invito a que te compras tu boleto para Fuerza Guerrera. Hay 2x1. Los miércoles hay 2x1. Y te des la oportunidad de vivir una lucha libre diferente. Una que va a resaltar lo clásico, que va a tener estrellas clásicas, pero que también va a resaltar la juventud. Vamos a hablar del cartel ahora sí, que creo que vale mucho la pena, porque tiene unos nombres bien interesantes. Tenemos una lucha de arranque entre parejas. Una three-way dance, así le pusieron. Aéreo Panther, Fight Panther, Visionario y Éxtasis, y Torito Negro y Sol. 6 luchadores en una lucha de parejas que van a estarse enfrentando para el deleite del público. Y creo que es una combinación bien interesante y que hace un poquito más llamativo el arranque del show a comparación de otros donde a lo mejor tienes muy buenos manos a manos de arranque, pero pierdes en ritmo, en la calidad. También algo que le vamos a pedir al señor Fuerza Guerrera es que la función, entendemos que la lucha libre clásica es así, pero la función no tiene para más de 3 horas. Ya pasadas las 3 horas vamos a empezar los propios aficionados a sentirnos incómodos dentro del recinto. Después, claro que sí, tenemos una lucha a 4 esquinas. Esta he escuchado que va a variar, pero la verdad es que no sé dónde lo he escuchado, si alguien me lo comentó en TikTok o cómo estuvo el asunto. Entonces yo voy a leer el cartel tal cual está publicado. A 4 esquinas, los Malafama. Ares contra Toxin, contra Látigo y contra Oni el Bendito. Yo creo que esta va a ser una lucha muy divertida. Los Malafama son un equipo, son personas que trabajan en conjunto desde hace muchísimo tiempo y que ahora van a confrontarse frente a nosotros para el deleite del público. Y bueno, Oni el Bendito está como ahí añadido. Mira que si lo quitan o si lo ponen no me va a molestar. Lo que sí me gusta mucho más y le ha subido como valor a este cartel es que en caso de que Ares sí se presente y en caso de que oficialmente esté trabajando ya con AEW, creo que estamos ante uno de los últimos grandes momentos de Ares como personaje antes de llegar a la empresa gringa, y pues tampoco está de más ese tema. Ahorita vamos a hablar porque no son los únicos de AEW en todo caso que llegarían. Una lucha de poder entre Pig Destroyer y Pig Destructor, es decir, la Porquis Extrema, con Fresero Jr. y Demonio Infernal, es decir, los negociantes, y en contra de Jefe del Norte y Sureño. 3 facciones, hombres recios, rudos, que llenan arenas Nesa, que llenan arenas Tlanepantla, van a estar también presentes. Y es aquí donde yo les decía, a mí la combinación me gusta muchísimo, porque si bien pueden ver que hay talentos jóvenes, hay talentos que están establecidos ya más en las independientes, hay talentos que ya de hecho ya no están establecidos, ya son los estelaristas en muchos otros carteles. Y vas a tener leyendas. Yo creo que es uno de los carteles más completos del año, sin lugar a duda. Sin lugar a duda. Y bueno, ver obviamente lucha de facciones, yo creo que a nadie le va a molestar. También vamos a tener una Copa Dinastías que va a involucrar a Hija de Fuerza Guerrera, Confornio, contra Lolita e hijo de Pirata Morgan, contra Muñeca de Plata y Blazo Cibernético, es decir, la dinastía de los Guerrera, la dinastía de los Piratas y la dinastía Alvarado, una vez más, enfrentándose en un conjunto de 3 esquinas por una Copa Dinastías. Creo que está bastante bien porque, a diferencia de otras Copas Dinastías donde tienes un montón de nombres establecidos, aquí no. Todos estos nombres son
midcards o baja cartelera en muchas otras funciones, pero aquí pues van a tener un lugar más especial por precisamente ser reconocidos dentro de una entidad que es Fuerza Guerrera, y creo que eso es un valor enorme, que en cualquier otro cartel el fresero tendría que ir arriba de ellos, pero aquí lo están poniendo abajo de la lucha superestelar y arriba de la lucha de Fresero y los Peak Destroyer y todos ellos. Antes de llegar a la lucha super mega duper estelar, tenemos que hablar de la lucha que se anunció al final. Durante el último mes y medio hubo algún intercambio de palabras entre Elia Park y Fuerza Guerrera. Elia Park básicamente le cuestionaba no haber sido invitado a su función de despedida. Fuerza Guerrera le dijo, mira, si tú quieres venir a mi función de despedida te encuentro un rival digno. Elia Park, a su estilo, aceptó. Y Fuerza Guerrera le metió un mensajito dentro del telling a Rush, al Toro Blanco Rush. De hecho, quien lo anuncia tal cual es Rush, diciendo, para allá voy a estar, maestro. Y nos dejaba con la expectativa de que Rush venía a México. No sabíamos si mano a mano, no sabíamos si con su familia. Y sí, al final viene con su facción ingobernable, pero de sangre. Es decir, viene él, viene Dralístico. Obviamente Dragon Lee no viene porque él está firmado con WWE, pero también viene con su papá. Y se van a estar enfrentando a Don Elia Park, Don Linkin Park y a sus hijos, hijo de Elia Park y Elia Park Jr. Yo creo que esta lucha suma mucho al cartel, porque si bien a mí ya me gustaba el cartel, esta lo vuelve mucho más completo. Ver a Elia Park ya es una fascinación en cualquier lugar. No es que sea difícil de encontrar en algún cartel, pero entre más lo podamos ver en los años que le queda de carrera, pues es como gracias, qué bueno que podemos estarlo viendo. Una vez más viene en conjunto con su familia. Y por su lado, pues tenemos a luchadores que actualmente son pues campeones en AEW. Por lo menos Rush es campeón de parejas de Ring of Honor. Y viene a una función de Fuerza Guerrera a dar parte de lo suyo, a continuar su famosa rivalidad contra Elia Park. La última vez que Rush vino y que se enfrentó a Elia Park fue precisamente en aquella función de lucha libre elite hace más de un año. Entonces, reiteramos esta rivalidad. Sabemos que van a darse con todo, por más de que Rush esté con AEW. Y notamos que es un momento especial también para Rush, porque él no suele hacer fechas aquí en México tan constantemente. Vuelvo, si no me equivoco, la última fue en Lucha Libre Elite. Dralístico sí hace un poquito más de fechas. Estuvo en las funciones del Hijo del Santo, si no me equivoco, pero Rush no. Y regresa frente a su gran rival. Creo que es una tarde que va a ser linda. Obviamente, dejemos por fuera la lucha de apuestas. Ellos por sí solo saben contar grandes historias en el ring y abajo del ring, y creo que eso vale mucho la pena. Finalmente, la lucha super duper estelar incluye a Fuerza Guerrera, DMT Azul e Hijo del Solitario, es decir, la misma asignación que tuvimos en la Naucalpan esta semana, por eso les decía que era como un preview. En esta ocasión contra Blue Demon Jr., contra Tinieblas Jr., que es similar a lo que tuvimos este fin de semana en la Naucalpan, y teníamos un luchador sorpresa anunciado. Ese luchador sorpresa, ya sabemos quién es Rayo de Jalisco Jr., y creo que es un nombre que adjunta bastante bien para una función completísima en homenaje a la carrera de Fuerza Guerrera. En algún momento, incluso en la conferencia de prensa, Fuerza Guerrera mencionó que ese luchador podría llegar a ser Octagon, pero que dependía completamente de Octagon. En últimas entrevistas que ha tenido el bueno de Fuerza Guerrera, ha mencionado que Octagon, pues básicamente se está haciendo güey, sabe que es el retiro de Fuerza Guerrera y no ha querido participar en él. Se ha retirado de plazas o ha pedido que retiren a Fuerza Guerrera de plazas, y pues es lo que es. No tendremos un último encontronazo entre Fuerza Guerrera y Octagon. Desafortunado, por demás, claro. En su lugar, bueno, va a estar ante otros nombres importantes.
Rayo de Jalisco Junior. No es un nombre chiquito, ¿eh? He tenido la fortuna de verlo un par de veces en mi vida. Y aunque yo sé que es un señor leyenda, como muchos de los que están en esta lucha, vale mucho la pena voltear a verlos. Es que son leyendas, amigos. Y si ellos quieren seguir luchando por X o por y hay la oportunidad de verlos, pues hay que verlos aunque sea una vez. Solitario tiene rivalidad con Tinieblas y la han estado trabajando ya un par de meses. Y obviamente la gran rivalidad de Blue Demon con DMT Azul, que está aparte especulada para así suceder en un máscara contra máscara. Habrá que ver si llega a verse, pero con cada una de estas funciones, esta es la forma en la que se cuentan las historias en las independientes, para que me entiendas. Mientras que no existe un semanal como en AAA, como en Consejo Mundial, como en WWE, en las independientes los grandes eventos son los que conjugan para seguir contando una rivalidad. Por ejemplo, aquí tienes un montón de rivalidades siendo contadas al mismo tiempo que te hablan del pasado y del presente. Voy rápido. La lucha de poder entre las facciones de los Big Destroyer, de los Fresero Junior, de los Jefe del Norte, habla de la historia que tienen estas facciones. La lucha de dinastías, pues al final del día son dinastías que han estado confrontándose constantemente. La lucha de Rush y Ella Park es una lucha de rivalidad que la última vez que se contó fue en un gran evento en el Frontón México. Uno de los pocos grandes eventos que hizo Lucha Libre Elite. Y así es, así se cuentan las luchas. Hay otras que se cuentan en Coahuila, hay otras que se cuentan en Querétaro. Y así funciona la lucha libre independiente. Entonces, cuando quieres conectar con este tipo de cosas, esta es la manera. Te inscribes a este tipo de eventos. Por más de que sepas de que a lo mejor la lucha estelar pues no va a ser icónica. No va a ser John Cena contra Cody Rhodes en SummerSlam. No pasa nada. Aquí Fuerza Guerrera está obligado a darnos un buen show. Yo sé que él no va a controlar todo. Yo sé que tampoco su hija lo va a hacer. Si lo hicieran y tuvieran la oportunidad, creo que daría una función mucho mejor de la que seguramente vamos a tener, porque desafortunadamente Bobo Producciones una vez más tiene el poder aquí. Bobo Producciones es quien llevó las funciones del Hijo del Santo al principio. Creo que actualmente no, y eso hizo que subieran mucho de nivel. Pero en un principio, pues, un completo desconocimiento de lo que es la lucha libre y de cómo se cuenta una función de lucha libre hizo que la primera función del Hijo del Santo aquí en Ciudad de México durara casi 4 horas, y es una completa locura, además de constantes errores en los visuales, en los sonidos, en todo. Tienen la oportunidad de hacerlo bien aquí. La función no debería durar ni 3 horas, honestamente. Con este cartel puedes trabajar una linda función de 2 horas y media. Habrá que ver, va a haber mucha gente independiente ese día. Seguramente Luis Torres Amudio, ¿no? Va a andar por ahí. Seguramente van a estar los demás lucha. Seguramente van a estar un montón de creadores de contenido independientes enfocados en lo periodístico. Yo creo que es el día en que si apoyamos a AAA por un pinche cartel donde la verdad es que los nombres apenas si resaltan. Si apoyamos a WWE en una función que no es canónica, aquí estás ante un pequeño pedacito de historia de la lucha libre mexicana con muchos de los luchadores más importantes en las independientes. Te reitero los nombres para que no se te vayan. Tienes a todos los Malafama, Lático, Ares y Toxin. Ares, que posiblemente ya forma parte de AEW. Tienes a los Pig Destroyer, a los Pig Destructor, a Fresero y a Demonio Infernal, importantísimos en las independientes. Tienes al hijo de Pirata Morgan, que yo creo que es un luchador de mucho, mucho valor. Tienes a Elia Park y a su dinastía completa, la dinastía real. O sea, tienes a Elia Park, histórico en WCW, ¿no? Tienes a Fuerza Guerrera en su última lucha de la vida. Tienes a DMT Azul. Tienes a Tinieblas Jr. Tienes a Blue Demon Jr. Y a Rayo de Jalisco Jr. Y aparte tienes a gente de AEW, a Rush y a Dralístico. Neta, que el conjunto es fácil de los mejores carteles del año. Ya que suceda, bueno, hay que tener esperanzas y también hay que esperar que haga bien su trabajo Bobo Producciones, ¿no? Y que los luchadores también tengan un poquito de conciencia sobre que el protagonista debe ser Fuerza Guerrera y no empezar a hacer Canadian Destroyers a la primera de cambio. Porque
impactarán a algunos de los espectadores, pero a otros les van a arruinar el show. Creo que estamos ante quizás la última gran función de este año y vale mucho la pena acercarse. Y neta, no es porque me estén pagando, porque ojalá me pagaran. Ni siquiera sé si voy a estar acreditado, pues yo ya compré mis boletos, pues. Porque yo quiero vivir esa función. Y vuelvo, si le damos tanto despapalle a otros lugares, creo que hacerlo aquí no está nada mal. Y quería hablar hoy de Fuerza Guerrera, porque aún quedan un par de semanas, aún quedan un par de miércoles a 2x1 para que consigas tus boletos. Aún podemos hacer un lleno en la Arena Ciudad de México. Muy difícil el lleno, pero aún lo podemos lograr. Y qué mejor que disfrutar lucha libre mexicana a muy bajo costo. El boleto más barato está en 120 pesos, chicos. En ninguna función de lucha libre en ese recinto, el boleto más barato está en 120 pesos. Y aquí lo tienes. Ha habido promociones de 4x3. Va a haber promociones todavía. Vamos a intentar hacer que la lucha libre mexicana llegue a recintos así de grandes, sin necesidad de una AAA, sin necesidad de una WWE o de un Consejo Mundial de Lucha Libre, porque también los independientes tienen un valor enorme. Ya estaremos hablando aquí una semana después de lo de Fuerza Guerrera, qué tal estuvo, por ahí del primer podcast de octubre. Y también quiero preguntarles si a ustedes les interesaría que aquí en los podcasts empecemos en octubre a hacer alguna cosita como de terror, enfocarnos tantito en todo el misticismo de lo paranormal. Creo que me llama la atención, podríamos hacer algo interesante. Se acercan las funciones de Día de Muertos, pero tampoco es como que sean tan importantes. Octubre es un mes muy relajado para la lucha libre, también noviembre, también diciembre, entonces hay que empezar a buscar alternativas para mantenernos activos en este proyecto y en todos lados con lo que es el amor a la lucha libre. Gracias por escuchar este episodio. Yo fui Creer Spirit. Perdonen si esta última parte del podcast estuvo medio rara. Tuve una alergia durante toda la grabación y la tuve que parar en constantes ocasiones. Pero bueno, lo logramos. Sin más, chao. ¿Aún no te rindes? Pues aquí viene el conteo. 1, 2, 3. Hasta aquí hemos llegado con la emisión del día de hoy. Esto fue Espíritu del Ring con Creer Spirit, mandándote una llave de despedida desde el cuadrilátero informativo más rudo. Hasta la siguiente contienda.